Entonces, esto nos lleva ahora a la siguiente parte que está dentro de trabajo estándar, que son las instrucciones de trabajo. Que en instrucciones de trabajo yo debería de poder ver como material básico de entrenamiento los siguientes elementos. Ay, ¿por qué no lo tengo? Espérate. Ustedes traen un slide que no vi, ¿verdad? Porque la instrucción de trabajo, más allá de verlo, yo siempre les digo, lo puedes hacer como si fuera un video, lo puedes hacer digital, lo puedes hacer en papel, pero sí debería de estar dentro de lo que hace la gente. Y tiene que estar a la vista porque forma parte del control de estándares. Y dentro del control de estándares, cuando llegamos a la parte de instrucciones de trabajo, deberíamos de ser capaces de ver al menos cómo se hace el trabajo, cuáles son los puntos críticos y por qué es importante. O sea, si nosotros no entendemos esta parte para la gente de piso de producción y no conocemos cuánto le cuesta hacer mal una pieza y no conocemos qué provoca si lo hago mal, pues la realidad es que vamos a tener gente que difícilmente va a estar facultada porque no sabe ni siquiera los puntos críticos, ni siquiera sabe por qué es importante, no sabe qué provoca hacerlo mal. Entonces, en una instrucción de trabajo, tendríamos que asegurarnos también que la gente tiene la información necesaria para poder reportar y parar su proceso en caso de encontrar algo que no se esté haciendo adecuadamente. Ayer, corríjame si estoy mal, al menos no alcancé a ver que hubiera instrucciones de trabajo publicadas, al menos en la zona de conveyor, o si hay, o están en electrónico, o dónde están. ¿Ambas? ¿Están en físico también? ¿Y la pantalla? Se le pone. Sí, la pantalla sí, también. Excelente. Muy bien. Entonces, muy importante, tenemos que asegurar que le explicamos a la gente por qué es importante lo que está haciendo y qué pasa si lo hace mal. Porque la mayoría de las veces sí le decimos qué hacer, pero no le decimos por qué lo tiene que hacer. Y ese es un error interesante cuando estamos en las áreas de entrenamiento. Pues tú no le dices a la gente por qué lo tiene que hacer y qué pasa si lo hace mal. La realidad es que es muy diferente el enfoque que va a tener la gente en qué tan importante y necesario es su trabajo. Entonces esto ahorita me acuerdan de mandárselo. Y hay que tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Incluso en plantas para las que he trabajado ya tienen videos a la vista de la gente para ver cómo se hace, dónde se detiene, sale qué tiene que hacer, sale por qué lo tiene que hacer y sale qué pasa si lo hace mal. También acá de este lado, pues ligado a lo del Andon en la parte inferior para que yo pudiera desde ahí decir, ¿sabes qué? Pasó esto. Por temas de materiales, de mantenimiento, de calidad, de cambio de modelo, tuve que parar. Y eso es lo que platicábamos de... de PowerPoint Keynote. Hojas de trabajo estándar. ¿Okay? Entonces, ya que tengo el diseño de la manufactura, ya que tengo lo de cambio de modelo, ya que tengo el contenido de trabajo, ya que tengo las hojas de instrucción, me toca validarlo. Y la validación lo voy a hacer a través de las tomas de tiempo. Primera pregunta interesante. ¿Las tomas de tiempos le digo a la banda o no le digo a la banda que voy a tomar tiempos? ¿Qué harían ustedes? Yo he hecho ambas, las dos. ¿Las dos? ¿Le digo o no le digo? Es que yo he corrido pruebas donde no le digo y también los monitoreo. Pero creo que para sacar tiempos más concretos, sí le digo que lo voy a... La razón es porque es muy brother, o sea, como al inicio, cuando tú te ves observado, actúas de manera diferente. Y hay pasos que sabes que los tienes que hacer, pero cuando tienes alguien nuevo, lo haces como debe ser. Y cuando no, haces a lo mejor alguna condición que puede ser insegura, hacer un poquito más rápido, etcétera. Y también es un hecho que mire cuánto tiempo estás haciendo las cosas. Pues también se tardan un poquito más para que también nadie es tonto, ¿no? O sea, tratar de buscar, si no, es que van a exigir más, entonces es como ver tanto el máximo como el mínimo del plazo. Muy bien. Me parece una buena postura. ¿Alguien tiene otro comentario? Adelante. Ok. Primero veo y luego después le digo, vamos a hacer esto. Y a mí lo que me ha pasado mucho es que justo también ya tienen Españas. Entonces ya no siguen el paso. Sí, ok. Como lo harían normalmente. Sí, buscan seguir el paso. Y también a mí lo que me gustaba era como meterles o inculcarles la idea de que les tomara tiempo no era para exigirles más, sino para mejorar su producto. Muy bien. Entonces, como tener la... Vengo a tomarte tiempo para ver qué puede ser más fácil, qué podemos hacer. De beneficio para ti. No tanto, me parece bien. Excelente, bien hecho. De hecho, mi consejo personal, yo siempre lo he dicho, yo durante muchos años hice la toma de tiempos de manera escondida. Yo decía, no, pues no lo voy a decir para que la gente pues no muestre esas mañas o sus errores o sus vicios y pues para tratar de pescarlo, ¿no? En lo que está haciendo mal. Pero luego me di cuenta que si yo utilizaba este tipo de técnicas, pues la realidad es que la gente después... cuando yo les decía cómo tenían que hacer las cosas, porque según yo estaba dando la herramienta correcta y estaba dando el método correcto, pues la realidad es que no se ajustaba y no se seguía. Y yo no entendía por qué. Yo decía, oye, pues si yo te estoy diciendo qué hacer, tienes que escucharme, ¿verdad? Porque estoy diciendo qué hacer y estoy diciendo cómo debes de hacerlo. Lo que no había entendido es que pues, lo que estaba fomentando era la resistencia al cambio. Pues en realidad, si tú vas, y vamos a verlo desde el punto de vista personal, si yo te digo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Ahora vas a trabajar de esta forma y ahora vas a conducir de tu casa al trabajo usando esta ruta, ¿qué me vas a decir, compadre? Está más rápida. Sí, yo ya sé cómo. ¿Quién conduce todos los días? ¿Tú o yo? No, pues tú. ¿Quién debe de saber cómo irme? Pues tú. Por más que alguien tenga una jerarquía distinta o algo así, se va a presentar la resistencia al cambio. Lo que yo traté de hacer a partir de ahí es decir, ¿sabes qué? Vamos a tomar un enfoque distinto. Voy a involucrar al operador desde el principio con el objetivo de que pueda entender qué es lo que estamos haciendo y pueda ayudarme. Porque si tiene una manera más rápida de hacerlo, aunque no sea segura, aunque no sea efectiva, aunque me pueda provocar un defecto de calidad, necesito conocerlo. Necesito conocerle y que me diga, ¿sabes qué? A mí me sale más fácil hacerlo así. Ahora o sabes qué, y cosas que veía, sabes que yo utilizo esta herramienta que hice en mi casa o que le dije al vato de mantenimiento que me ayude, güey. O yo agarro esta ganzúa y le muevo para que batalle menos para rutear el arnés. A ver, güey, cuando un operador encuentra una mejor manera de hacer las cosas, lejos de verlo como algo mal en el estándar, se debería de ver como un área de oportunidad en el estándar actual. Entonces mi consejo es ver esto de la toma de tiempos como parte de un evento Kaizen.
O sea, porque en realidad estoy tratando de utilizar la experiencia de la gente que ya la tiene, aprendiendo de lo que ya hace para mejorar mi proceso actual. Entonces, la importancia de involucrar al operador en esto es muchísima. Algo que me gustó mucho del proceso textil, donde te digo que trabajo, que tengo el privilegio de trabajar para muchas plantas en textil, es que ahí son equipos autodirigidos con compensación variable. Y a mí me sorprendió muchísimo que esos vatos se balancean solos. O sea, literal se balancean solos. Como a ellos les pagan, no les pueden pagar por destajo, porque pues por operación no. Antes en textil, no sé si ubican cómo era, bueno, probablemente no. Hace muchos años en textil, pues una sola persona hace toda la prenda, ¿no? Entonces le cobraban por destajo. Eso es muy común. Allá incluso en unas partes se empezó a pagar por destajo. Yo hice 200, te pago 200. Yo hice 500, te pago 500. Después, con la especialización, pues era imposible hacer eso. Porque ¿de qué me sirve pagarte 500 mangas, güey? Pues si no las puedo vender como 500 mangas. Entonces lo que hicieron es un sistema de compensación variable en el cual, de acuerdo a los puntos de eficiencia, cobran más. ¿Qué es la parte que más vi que funcionó acá? Cuando ellos entendieron el concepto de cuello de botella, entendieron el concepto de desperdicios y entendieron el concepto de toma de tiempos, empezaron a balancearse solos. ¿Qué quiere decir? Se dieron cuenta de que, si yo hago que este pelado que esté en operación cuello de botella siempre esté alguien con experiencia, pues me consta que saco más lana, güey. Entonces ahí me di cuenta que los sistemas de compensación variables y los equipos que tienen este conocimiento básico de ingeniería industrial para decir cuál es la operación cuello de botella y cuánto es el takt time, con esas dos cosas, la gente se empezó a balancear sola. Y estaba muy padre porque tú veías de que una persona se va al baño y de que, güey, si es el vato del cuello de botella, repone inmediatamente, esa operación no puede parar. Y de que, a ver, ¿cuál es la operación cuello de botella? A esta que está marcada con amarillo. Esta es la que no puede parar. Antes de conocer esto, las operaciones difíciles decían, no, es una operación difícil, pon un vato nuevo. Si aguanta ahí, ya se va a querer quedar. Porque no habían entendido que poner a alguien en una operación difícil o cuello de botella nos afecta a todos. Cuando empezamos a explicar esta parte de la toma de tiempos, al final de los 3 meses que volvió a la planta, me di cuenta que había pues, equipos que ya se balanceaban solos. ¿Por qué? Porque entendieron que si cuidan la operación cuello de botella, si conocen el takt time, prácticamente dan el rate. Y dar el rate significa cobrar mejor. Por eso los sistemas de compensación variables, que se le llaman, son elementos muy importantes que tenemos que buscar, porque es la primera parte para tener equipos autodirigidos con sistemas de compensación variable. Y si a esos equipos los entrenamos en algo tan sencillo como esto, de toma de tiempos, entender qué es el lead time y entender cuántas piezas por hora me da una línea, les garantizo que vamos a mejorar. Pregunta importante. Sí, ¿cómo se le paga a la gente que es un cambio sistémico de un tipo de empresas tan grandes que pagan los correspondientes? Es correcto. Sí, tendrá que ser algo corporativo, es correcto. No se puede eso, ¿cómo consigues la motivación? Pues, porque la gente le paga lo mismo si está con el rate. Aquí viene la contraparte y eso lo hicimos alguna vez con un estudio. De acuerdo al rate que tenemos, ¿cuánto estamos dejando de ganar? ¿Y cuánto estamos dejando de ganar? Incluso en esta planta que te digo, en el momento que tienen el costo de un punto de eficiencia. O sea, ellos saben, subir un punto de eficiencia en la línea son, te voy a poner un número porque no recuerdo, $28,000. Si esta línea sube un punto en eficiencia, prácticamente es como si yo vendiera $28,000 más. Entonces pagar 1,000 repartido entre 10 no pega. La primera pregunta es si tenemos esa matemática. Porque con esa matemática tú podrías decir, a ver, si ahorita vendo 20 transformadores y cuesta tanto, vender 22, pues, ¿cuánto sería? Para poder empezar a pagar. Primero, lo que yo haría sería que me digan que no. O sea, tener esa matemática para que me digan que no. Para decir, a ver, puede existir un área modelo que tenga un sistema de compensación variable y puedo saber cuánto cuesta subir de una eficiencia del 60 al 65 para saber cuánto cada punto de eficiencia. Si no tenemos esa matemática, pues la realidad es que es complicado que te acepten el cambio. Y lo que yo haría sería primero tener esa matemática y luego de perdido presentarla para que me digan que no. Y ahí ya podría decir, ok, esta línea con este sistema de compensación variable, porque ojo, el sistema de compensación variable es un elemento en lo que tiene que tener un equipo autodirigido. Otro elemento es que sepan resolver problemas. Otro elemento es que sepan medirse. O sea, es decir, de nada sirve que tenga sistemas de compensación variable si la gente no le entiende a esta parte de ingeniería industrial, si la gente no le entiende cómo resolver un problema entre ellos. Entonces, el sistema de compensación variable es una forma de... Pero respondiendo a tu pregunta directa, mi consejo sería primero conocer la matemática. Si con la matemática y una prueba piloto te dicen que no es válido, que no funciona o que... Porque tampoco creas que es el doble, tampoco es el doble. O sea, tampoco ganan el doble llegando a la meta. Pero ese 5, 7, 10% sí hace diferencia. Más porque están persiguiendo una meta. Y esto me lleva a una pequeña anécdota. Bueno, primero se respondió adecuadamente la pregunta. Muy bien. Ahora, esto me lleva a una pequeña anécdota. Perdón, adelante. Por eso, porque a veces creo que son un comentario. Que venden este tipo de teoría como mucho para el ingeniero de manufactura o para el precio de producción, pero también es importante ver que es muy nutritivo para alguien de recursos humanos. Por supuesto, toda la vida. De hecho, incluso yo soy fiel creyente que la rotación se previene, yo soy fiel creyente que la rotación se debe de costear y yo soy fiel creyente que, y vuelvo y repito lo que decía ayer, si no sabes qué tan caro es meter a alguien en la línea, pues no lo vas a cuidar, güey. Para ti va a ser un fusible, güey. Pues va a ser un fusible. ¿Quién tiene el problema? Producción, cámbialo. Tráeme uno que sí sirva. Eso no nos sirve. Entonces, digo, al final del día, este tipo de temas, yo lo que hablaba siempre es tenemos que democratizar la mejora continua. Mientras más gente le entienda esto, para tu trabajo en almacén es más fácil. Tu trabajo en recursos humanos es más fácil. Tu entrenamiento es más fácil. Pero si pensamos que nada más los de manufactura o de mejora continua le entienden, pues definitivamente no vamos a avanzar. Porque otra vez, vuelvo y repito, 4 personas no van a cambiar una planta. Nunca.
Nunca, por más buenos y talentosos que sean. Y te decía que esto va con una anécdota que me gusta mucho platicar de la primera vez que anduve en Europa. Me invitaron a Malta a hacer unos proyectos precisamente por parte corporativo para una de las plantas para las que trabajé. Otro punto importante es que ahí estaba trabajando precisamente en cambio de modelo, o bueno, como técnico de inyección de plástico, el vato que en aquel entonces era campeón de go-karts en Malta. Yo ni sabía que eso era deporte, así como que más formal, y sí. Bueno, hablando con el director de la planta, pues era la planta que tenía menos rotación en nivel corporativo. Y una de las, o sea, pero tenía menos rotación, estoy hablando que, no sé, tenía menos del 1.5%, era nada prácticamente. Si bien es cierto, en una planta tan grande, pues sí era comparado, era muchísimo comparado con los 8, 12, 11 que tenía normalmente cualquier planta en el mundo. O sea, en el mundo normalmente el estándar era tener de 8 para arriba y esta tenía menos de 1.5. Y me llamó la atención algo porque él decía dos cosas. Uno, que él busca la forma de entrevistar a todo mundo que entra, a todo mundo, y que él ve como un perfil muy importante alguien que haya tenido alguna carrera deportiva en cualquier disciplina. Si yo contrato a alguien que haya tenido una carrera deportiva en cualquier disciplina, que haya jugado fútbol en la prepa, que haya jugado béisbol en la prepa, que haya jugado fútbol americano en la secundaria, cualquier cosa, para mí eso es importante porque es alguien que está acostumbrado a perseguir un número. Y lo otro, él fue el que me dijo que se había dado cuenta que los que más se salían eran de 19 a 21 años solteros. En pues, Italia, Europa, pues mucha fiesta. Obviamente iba a pasar eso. Bueno, en Malta. Y que las que más se quedaban eran las mamás que tenían una responsabilidad con su hijo y que eran mayores de 30 años. Entonces decía, yo busco contratar a esos dos perfiles. Señoras que tengan una responsabilidad familiar o gente que haya tenido una carrera deportiva que no sea de 21 años y hombre. Entonces de ahí fue donde saqué que la rotación se previene. Y me llamó mucho la atención eso porque pues en realidad es así. O sea, tú puedes prevenir la rotación. Adelante. ¿Dónde está la planta? Sí, el perfil de la gente que tiene. Sí, no, porque veo que, por ejemplo, la rotación en Ciudad de México puede, o en Monterrey. En el estado. Sí. Pero algo que me he topado es que aquí en Querétaro hemos visto como ciertas tendencias y la nivel de rotación de la gente también es alta. Y muchas veces te dicen que es porque hay demasiada industria alrededor, que no batallas por encontrar trabajo y cosas por el estilo, pero esos factores externos, que digo, no es una regla, ¿no? No es una regla, es correcto, es algo multifactorial, totalmente de acuerdo. Pero se puede también como trabajar con esas estrategias externas. Sí, por supuesto. Aquí hay algo muy importante. Si no sabes y no sabes quién se va, pues le estás queriendo pegar a la piñata para bajar la rotación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no sabes quién se queda, no sabes cuál es el perfil de la gente que se queda. Si no lo sabes y tampoco sabes el perfil de la gente que se va, pues jamás vas a bajar la rotación, güey. Es como decir, no sé cuál es la línea que menos cumple, ni sé cuál es la línea que más cumple. Pues ¿cómo vas a mejorar el cumplimiento de la planta general si no sabes esas cosas? La mayor parte de las veces hemos visto el problema de rotación como algo inherente y que no se le puede hacer nada. Y no es cierto. La rotación se puede prevenir. Si yo conozco cuál es el perfil que más se queda, puedo buscar el perfil que más se queda. Si yo conozco cuál es el área que más tiene rotación, puedo saber por qué tiene ese perfil. Entonces, el uso de encuestas de salida, el uso de desarrollar a la gente que tengo como líderes y sobre todo el proceso de onboarding, el sistema de recompensas. Si lo tengo claro, lo que no podemos decir, y eso es algo que yo cuando me toca trabajar con gente de recursos humanos, le digo, lo que no podemos decir es, es que la rotación así es. Es que sí estamos en el país. Es que sí son las ciudades. Pues no, güey, o sea, porque si así fuera, todos se saldrían. O sea, ¿tienes gente que se queda? Sí. ¿Quiénes son? Yo quiero que me digas quién es la gente que se queda. Oye, es que no los conozco. Pues entonces no está haciendo nada para prevenir rotación, ¿verdad? Porque deberías de buscar esos perfiles. Entonces yo creo que es algo que igual cuando quieres mejorar un proceso, tienes que saber dónde es lo que funciona y lo que no funciona. Pero otra vez, como no estamos acostumbrados a hacer esa cata de la mejora, donde analizamos un problema, no nada más decimos que existe, pues ese es el problema. Muy bien, entonces volviendo a esta parte, después de hacer un paréntesis por todas partes, ¿verdad? Pero bueno, interesante el paréntesis, gracias por la pregunta. Era una pregunta de 10 segundos, ¿por qué me aventé 10 minutos? ¿Quién sabe? Bueno, hablando de tiempo de proceso contra takt time, ayúdenme para saber cuántas. Estamos hablando de 4 estaciones y en estas está por ahí el tiempo estándar después de 10 mediciones de cada una de las estaciones. La primera estación 17 segundos promedio, la segunda 14, la tercera 41 y la cuarta 38. Pregunta número 1, ¿cuántas piezas por hora me daría esa línea de ensamble? Está en segundos, eso que estoy presentando. Pregunta número 1, ¿cuántas piezas por hora me daría esta línea de ensamble, mis queridos amigos? ¿Perdón? Sí. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿De dónde sacó el 87? Maravilloso. Segundo pregunta, ¿es posible que yo trabaje con menos personas y sacar la misma cantidad? Sí. ¿Haciendo qué? Maravilloso. Ahora tenemos que democratizar eso para que la gente lo entienda en los procesos de ensamble. Entonces el balanceo de la línea debería estar a pie de máquina para saber cuánto te debes de tardar. La gente debería de saber en tiempo real si está cumpliendo o no contra su estándar. Incluso algo que yo platicaba el día de ayer y que lo vamos a ver más a detalle cuando lleguemos a la parte de Miaruca, es que la gente debería saber cuánto cuesta el producto al momento. Algo que no vemos en las plantas, que para mí es oro puro, es el costo del producto en tiempo real. Si yo no puedo saber cómo voy en relación a disponibilidad, a calidad y al costo del producto, ahorita en tiempo real tampoco lo voy a poder corregir cuando ya hayan pasado 2 turnos, 3 turnos, 72 turnos y ya cierre el mes. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo saber cuánto costía el producto. ¿Es así o no es así? Yo le metí tantas horas de labor, le metí tanta materia prima, le metí tanto tiempo máquina. ¿Eso es correcto? O sea, esos datos existen. Yo ya lo costeé. Señorita de proyectos, claro que se lo sabe. ¿Cierto o no es cierto? O sea, tú deberías de saber en tiempo real cuánto producto. ¿Verdad que sí? Tenemos la información para comparar lo que yo dije contra lo que realmente pasó.
La pregunta es, ¿lo sabemos en tiempo real? Estamos en proceso. Ahorita, justamente en el sistema que tenemos en el 10, estamos migrando a que la gente ya no solamente se registra a nivel línea, se está registrando a nivel orden de producción. Entonces, Sí, lo vi. eso nos va a poder dar el labor real de cada orden. Ajá. Ahorita estamos en un proceso en el que tenemos aproximadamente 50% de logueos a nivel orden de producción. Entonces, todavía la información no es precisa, pero una vez que se llegue a esa meta, ya vamos a poder tener esa comparativa en tiempo real de cada Es correcto. A lo que deberíamos de buscar sería de saber exactamente el costo por pieza, cuánto es. O sea, una orden, en el caso de ustedes todavía es un poquito más curioso y me parece hasta mucho más interesante, porque tú tienes un costo por orden y ese costo por orden es cómo se vendió. Y realmente, conforme van avanzando los procesos, ves cuánto dinero le estás ganando a esa orden. ¿Es así? Sí. Y ves, si tú decías que la primera parte del proceso, que son 7 personas para trabajar en esa orden, cuesta tanto de labor y de máquina y tanto de tiempo, pues tú puedes comparar si esos $5 que decías, es una tontería, yo sé que no son 5, en esa parte del proceso realmente fueron 5 o fueron 7 y saber si das o no el costo por pieza. Una de las cosas que deberíamos de ser capaces de poder ver es el costo por pieza en tiempo real. Y, ojo, vuelvo y repito, la idea es democratizar esta información. O sea, no que a mí no me sirve que esto lo tenga el director de planta. No me sirve, literal, no me sirve. O sea, no le va a dar el valor agregado de lo que estoy buscando en realidad. Entonces, usted decía, el conocer el costo por orden en tiempo real forma parte del control del progreso de la producción, que es una de las categorías del MIERC. Y tener esa información a la vista de la gente, haz de cuenta que nos va a ayudar para que puedan saber cómo va el marcador. Ahorita es complicado saber cómo va el marcador. O sea, yo no sé si voy ganando, yo no sé si voy perdiendo. Es como si tú prendieras la tele, ves un partido y no ves ni quién está jugando, ni cuánto van, ni en qué tiempo van. Ahorita es como lo estoy viendo yo, o sea, como lo vi yo, porque incluso las pantallas, vuelvo y repito, me gusta lo que tienen, me parece sumamente importante, pero me parece que no está enfocado para que la gente que debe de conocer la información tenga la información que debe de conocer. Y ese es un problema. Nosotros tenemos que buscar la forma de democratizar esto que estamos haciendo. ¿Ok? Sí. Muy bien. ¿Hasta aquí hemos chido? Sí. Excelente. Muy bien. Entonces, por eso les decía, ahorita vamos a abrir la parte de Mieruca y abrir la parte de Mieruca para mí es sumamente importante. No, claro. El takt time era tiempo disponible. ¿Cómo se calculó las piezas por hora? El ritmo de la línea siempre, más bien, la línea siempre corre al ritmo de la operación más lenta. O sea, si yo tengo 4 operaciones, tú tienes que cuidar la operación que es cuello de botella. Y qué bueno que lo dices, porque muchas veces tenemos la mala concepción que decimos, no, es que una operación cuello de botella es mala. Hay todas las operaciones, todos los procesos tienen operaciones cuellos de botella, o sea, no es posible que todas corran al mismo tiempo. Y también de que dicen, no, es que tiene que haber una diferencia de menos del 10% entre las operaciones. Hay veces que no se puede, vato, porque las máquinas son máquinas distintas, los ensambles distintos, la gente no es posible. Entonces, lo que haces es tomar la operación más lenta, es decir, 3600, que son los segundos que tiene una hora, lo voy a dividir entre la operación más lenta. Y de este modo puedes saber la cantidad de piezas por hora que te va a dar. Por ejemplo, y regresando un poquito a la pregunta, si tú te fijas en aquí, el takt time, que es de 45 segundos, yo también lo puedo convertir a piezas por hora. Y ya puedes decir, para mí esa debería ser como mínimo la meta. En este caso, si yo divido 45 entre 3600, me diría la meta de esta línea es tanto. Si tu diseño no llega a eso, pues la neta no la vas a armar, vas a tener un problema. Entonces, para entenderlo mejor, la operación cuello de botella es algo que tiene que estar visible. Si yo no sé cuál es la operación más lenta, pues la neta yo no sé qué voy a cuidar. Y eso es lo que tienes que cuidar. Muy bien, perfecto. Entonces decíamos, y con eso cerramos la parte de trabajo estándar. ¿Por qué necesito tener trabajo estándar? Para poder facilitar la adopción de las operaciones y poder medirlas adecuadamente. Para poder formar mejor a los empleados que están ahí y para poder obtener una mayor consistencia y calidad en lo que estoy haciendo en el día. Si yo no tengo esta parte del trabajo estándar, la realidad es que no voy a poder ver lo que debo de ver y no voy a poder medir lo que debo de medir. Otra vez, operaciones de cambio de modelo, operaciones de surtido, operaciones de carga, operaciones de embarque, operaciones de descarga, tienen que tener trabajo estándar. Entonces, una de las cosas que tenemos que empezar a ver en las áreas es si lo tenemos o no. Y también, qué tan bien desplegado está este trabajo estándar. Por ejemplo, si yo voy a entregar un nuevo proyecto, ¿qué entrego yo como carpeta de ingeniería? Para saber si cumple con lo que debe de tener. ¿Estoy entregando las hojas de instrucción completas? ¿Estoy entregando lo de yo vi, yo aprendí, yo entendí? ¿Estoy entregando todo lo que tiene que ver con elementos de la maquinaria que debe de tener? O sea, esa carpeta de ingeniería que debe de existir y que debe estar a pie de máquina, ¿la estoy viendo? ¿La conoce la gente? Democratizar el trabajo estándar es el primer paso para mejorar lo que estoy haciendo. Porque de aquí, otra vez, estamos diseñando manufactura. O sea, la primera parte, lo que yo te decía cuando empezamos ayer, yo te decía, pues yo te quiero explicar cómo lo que ya hice mal y explicarte cómo lo debería de hacer. Si yo quiero democratizar esta parte, lo primero es, tengo que desplegar este trabajo estándar. Hacerlo con la gente, ponerlo en piso de producción. Y la segunda parte que vamos a ver a continuación tiene que ver con ponerlo en piso de producción. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Vamos bien?